De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y del versículo 3 en adelante, hermanos, lo que vamos a ver es por qué hizo lo malo. Porque lo primero que dice el texto es que Manasés hizo lo malo. Pero ahora vamos a ver por qué. Y esto pues nos va a dar a nosotros mucha luz respecto a muchas cosas que Dios le llama malo. Y si Dios le llama malo, aunque nosotros le querramos llamar bueno, no se puede, ¿verdad? Es malo. Dice el versículo 3, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Versículo 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. Hasta ahí vamos a leer. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra y por esta noche, por permitirnos estar acá congregados. Y ahora, Señor, pues te pedimos que tú hagas una obra maravillosa entre nosotros. Queremos escuchar tu voz, queremos que tú nos guíes, que tú nos des indicaciones, que tú nos orientes, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, realmente yo quiero hablarle acerca de una familia en la cual vamos a ver 3 generaciones, y vamos a iniciar con este señor, con un rey que se llamaba Manasés. Dice la historia que Manasés fue uno de los reyes más malos que tuvo la nación de Israel. Se cree que Manasés fue quien mató al profeta Isaías, y se dice que lo aserró con un serrucho de madera, ¿verdad? Manasés era un hombre malo. Y en primer lugar, notemos que reinó bastante tiempo, reinó 55 años, pero el versículo 2 dice que hizo lo malo. Y luego usted y yo pues ya leímos una serie de cosas a las cuales Dios llama malo, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, todo tiene que ver con idolatría, ¿verdad? Manasés era un hombre muy dado a esto. Manasés, si hubiera sido latino, le hubiera quedado muy bien. El problema de los latinos no es que somos incrédulos, los latinos somos muy crédulos. Todo lo creemos, ¿verdad? Entonces alguien dice un rumor por ahí de que algo está pasando y de que alguien por ahí puede hacer milagros o no sé, ¿verdad? Y va el gentío corriendo, somos muy crédulos. Manasés era un hombre así, que le creía a todo. Y note usted que hay cosas que son realmente pues muy fuertes, como por ejemplo dice que él mataba a sus hijos, los ofrecía al dios Moloc en sacrificio. Entre otras cosas, ¿verdad? Dice que levantó imágenes a los Baales, a Acera, que era conocida como la madre de todos los dioses, Baal, el dios de la lluvia. Les rindió culto a todos estos dioses que pues en su tiempo, según ellos, eran quienes tenían diferentes poderes pues sobre ellos, ¿verdad? Dice también que observaba los tiempos, significa que era muy dado a la astrología, ¿verdad? Dice que miraba en agüeros, consultaba divinos, o sea, a Manasés le leían la mano, le leían el ojo, le leían todo, ¿verdad? Manasés andaba por todos lados pidiendo dirección de los dioses. Y note el versículo 6, hay algo interesante al final. Dice que se excedió en hacer lo malo
hasta encender la ira de Dios. Bueno, entonces cuando yo leo en la Biblia que dice que todas estas prácticas encienden la ira de Dios, realmente no hay muchas dudas que queden, ¿verdad? Esto enciende la ira de Dios. Luego dice que hizo extraviarse al pueblo. Y vamos al versículo 20, dice el versículo 20, y durmió Manasés, o sea, eso significa que él murió con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar, ¿quién? Amón, no Jamón, sino Amón, su hijo. Ahora, en primer lugar, Manasés hizo lo malo. Manasés muere después de 55 años de haber adoctrinado al pueblo a la búsqueda de los dioses. Muere Manasés y queda vivo su hijo Amón. Digo queda vivo porque Manasés ofrecía a sus hijos en sacrificio. Amón, pues digamos que corrió con la suerte de no morir así. Y entonces Amón ya estaba un poquito grande. Cuando muere Manasés queda él inmediatamente como rey. Vea lo que dice el versículo 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. Este duró poquito. Vea el versículo 2 lo que dice. E hízolo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho ¿quién? Manasés. Siempre lo he dicho, hermano, mire qué palabras más tristes estas. ¿Quiénes somos papás acá? Mire qué palabras más tristes estas. Hizo lo malo como lo había hecho Manasés, su padre. Qué palabras más tristes. Yo siempre he dicho, bueno, si lo traemos a nuestro lenguaje actual, podríamos decir, pues, fulanito de tal, ¿verdad? Bolito como el papá, ¿verdad? La fulanita de tal, loquita como la mamá. Fulano de tal, perdido como el abuelo, ¿verdad? Y como el bisabuelo. Y aquí en esta familia, el bisabuelo, pero todo el mundo ha sido igual. ¿Qué palabras más tristes estas? Dice que hizo lo malo como lo había hecho Manasés, su padre. Papá, usted y yo, pues somos modelos para nuestros hijos, ¿verdad? Y aquí vemos algunos que estamos aprendiendo. Mi hijo mayor tiene 6 años, estoy asustado, ¿verdad? No me imagino quienes están ya con muchachos, con adolescentes, ¿verdad? Que es otro cuento, me imagino, ¿verdad? Pero ya vamos a llegar a eso también nosotros. Pero de una cosa estamos seguros, somos modelos. Mi hijo Danielito tiene 2 años, 2 meses, palabra que dice uno, palabra que dice él, ¿verdad? Y entonces uno tiene que hablar bien, tiene que caminar bien y tiene que hacer todo bien. Somos modelos para nuestros hijos. Así que me llama la atención que Amón hizo lo malo como lo había hecho, pero vea lo que dice luego el versículo 22. ¿Por qué? ¿Por qué hizo lo malo Amón? Porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había. O sea, si usted se da cuenta en lo que se centra acá, el pecado de Amón fue que hizo precisamente lo mismo que hizo su papá. Y se refiere, no dice otra cosa. Note que dice, ofreció sacrificio a los mismos dioses que sirvió su padre. Por eso dice Dios en su palabra que Amón hizo lo malo. Ahora, Amón duró poquito, no le cayó bien al pueblo. Vea lo que dice el versículo 24, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Entonces, en primer lugar vemos a Manasés que hizo lo malo. Luego, tristemente, Amón hizo también lo malo. Pero ambos reyes reinaron 57 años sobre el pueblo de Israel. Esos 57 años significaron idolatría, una vida desenfrenada en pecados y desobediencias delante de Dios. No solo ellos como reyes, sino el pueblo. Porque dice la Biblia que ellos hizo extraviarse al pueblo. El pecado de estos 2 reyes hizo extraviarse al pueblo de Israel. Así que después de 57 años de este estilo de reinado que tuvieron ellos 2, muere Amón, le hacen un golpe de estado literal, ¿verdad? Y pues llegan al palacio real, matan a todo el mundo ahí y pues llegan hasta Amón y lo matan también. Había un niño de 8 años que era el hijo de Amón y pues no había otro. Así que en estos tiempos el heredero al trono era el que estaba vivo del rey. Y Josías fue puesto como rey a los 8 años de edad.
¿Verdad que uno dice ahora, no, pero ¿y cómo va a ser eso? Así era. O sea, a Josías le dieron el cetro real en esta mano y un carrito en esta otra para que jugara. Tenía 8 años. Entonces Josías ahora queda como rey, y de Josías es de quien yo quiero hablarle. Pero era necesario que usted y yo conociéramos un poquito de quiénes habían sido su papá y su abuelo. En el versículo, en el capítulo 34, versículo 1, dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Pero lo que dice el versículo 2, por cierto, ahí vamos a terminar el mensaje. Versículo 2 dice: y este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces vemos que Josías toma el trono. Él hizo lo recto delante de Dios. Cuando Josías tomó el trono, debemos tomar en cuenta que el reino era un caos. El reino era un caos por el estilo de vida de su papá y de su abuelo. O sea, Josías no tomó ninguna ganga en sus manos. Lo que Josías tomó fue a un pueblo que todavía él como un niño no lo sabía, desenfrenado, idólatra, pagano. Un pueblo que no entendía que había un solo Dios y que al que le ponían enfrente andaba adorando. Usted se acuerda cuando Moisés subía al templo, al monte, ¿verdad? Subió 40 días, el pueblo se desesperó y comenzó a hacer animalitos de oro y los comenzó a adorar. Y cuando Moisés bajaba, pues Moisés se enfurecía de ver al pueblo que era tan dado en su corazón a apartarse de Dios. Y esto es lo que estaba pasando acá. Así que ahora viene Josías a tomar el trono. Y yo quiero hablarle a usted acerca de 5 cosas que hizo Josías, porque fíjese que el versículo 2 dice que hizo lo recto. O sea, el destino de Josías fue diferente al de su papá y el de su abuelo. Ya vamos a ver por qué, pero el destino de él fue diferente. Y ahora en la tarde yo estaba viendo el mensaje, estaba leyendo algunas notas, y fíjese que el Señor me habló. Yo he predicado este mensaje no sé cuántas veces, pero la palabra de Dios sigue hablándonos y hablándonos y hablándonos, ¿verdad? Qué lindo eso. Y entonces yo estaba leyendo y se me vino a mi mente esta frase, y fue que el destino de Josías fue diferente. Y sabe, entre nosotros puede haber alguien que diga que a lo mejor han sucedido cosas, acontecimientos en su vida que piensa que lo van a llevar a morir así, con una vida marcada tal vez por algo, con una vida sufrida, en una vida en la que ha vivido cosas terribles quizás. Pero yo traigo para usted esta frase: puede ser diferente. Dios es especialista en convertir tragedias en bendición. Y por mucho que parezca que nos fuimos en el precipicio, le cuento que dice la palabra que Él es el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia. O sea, Dios no lo asusta a lo profundo del hoyo, Él mete la mano y nos saca. Dios puede hacer que esa tragedia se convierta en algo maravilloso para nosotros, aunque en este momento no lo entendamos. Pero entre nosotros también habemos algunos que podemos dar fe y decir: mi vida no tenía ningún sentido, pero se atravesó el Señor y mi destino fue diferente. Así que esta noche pues estoy pues con la expectativa y la confianza de que Dios va a hacer que alguien hoy comience a ver su vida diferente. Amén. Así que yo quiero mencionarle 5 cosas que hizo este muchacho Josías. Era un muchacho. Pero ver el versículo 3. Dice que a los 8 años de su reinado, o sea que de edad, ¿cuántos tenía? Tenía 8, pero dice aquí a los 8 de su reinado, ¿cuántos tenía? 16 años. Era un muchacho, como algunos que están acá de 16 años, 17, ¿verdad? Así era Josías. ¿Hay alguien de 16 años? Quiero que se ponga de pie. ¿Algún muchachón de 16 años aquí? Póngase de pie, ¿no hay nadie? No puede ser que entre tantos. 17 pues. ¿Quién? ¿Cuántos tiene? 16. Ponete de pie, por favor, un momentito, no tengas pena. Solo ponete de pie, que quiero que te vean. Mira, ahí está. Mírelo. Eso, mire. 16 años, así era Josías. Podés sentarte, gracias. Así era Josías, hermano. O sea, Josías no tenía cara de viejo como el que usted tiene enfrente ahorita, ¿me entiende? Era un muchachito, Josías, 16 años. 16 años. Ahora oiga esto porque me encanta. Dice el versículo 3. A los 8 años de su reinado, o sea, a los 16 años de edad, siendo aún, ¿qué? Muchacho, comenzó a buscar al Dios de Manasés y de Amón su padre. No dice así, ¿verdad?
¿Cómo dice? Al Dios de David, su padre. Yo quiero decir algo en primer lugar. ¿Sabe? Y hay 5 hazañas quiero mencionarle yo de Josías. Número 1, Josías buscó a Dios desde joven. Josías buscó a Dios desde joven. Y cuando digo buscar, estoy hablando de una búsqueda en serio. Sí, Josías se metió con Dios. Comenzó a buscar a Dios desde jovencito. No hay nada mejor en la vida de un muchacho de quienes están acá que puedas hacer que comenzar a buscar a Dios desde ya. No hay nada mejor. Ya que tengo padres y hijos acá, quiero hacerle aquí un paralelismo con esto. Mire, para los hijos, cualquiera que sea tu edad, desde ya estás en el mejor momento para buscar a Dios. Desde ya. Para meterte con Dios desde ya. Anda en el ministerio, anda conmigo un muchacho, tiene 21 años y anda sirviendo a tiempo completo en el ministerio conmigo. Y yo le digo, a tu edad yo era un borracho, mano, 21 años. Y él anda sirviendo en el ministerio, ¿verdad? Y dando su vida. Y bueno, yo le digo, wow, 21 años. Yo acepté a Cristo a los 23. A la edad de él yo estaba en lo profundo del precipicio, estaba yo. Pero qué lindo cuando un muchacho desde jovencito está en la casa de Dios buscando a Dios. No hay nada mejor que puedas hacer. Y para quien no lo está haciendo, por si hay alguien aquí que dice, no, pues ya, no. Ok, te quiero decir que es lo mejor y lo tendrías que comenzar a hacer ya, porque eso va a marcar tu destino también. Y también para los padres hay un mensaje. Esta generación de hijos necesita papás que busquen a Dios. Esta generación de hijos necesita papás que busquen a Dios. Ahora en la mañana desayunábamos con unos amigos pastores, un matrimonio. Ellos tienen una iglesia en Ciudad Arce, en el cantón Santa Rosa. Y la iglesia ellos se las entregaron prácticamente en las ruinas. Digo las ruinas en todo sentido. Desde la infraestructura hasta las condiciones en la iglesia. Todo abandonado, todo tirado ahí. Terrible. Se las dieron y bueno. Pero con estos años que ellos han estado ahí, Dios los ha usado para hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Han plantado un CDI, tienen como 300 niños en el CDI, ya construyeron un edificio, había un predio atrás del templo. Y entonces este pastor, ellos están más jóvenes que nosotros, pero este pastor le pregunta a los hermanos, a los diáconos de la iglesia, ¿y este terreno de quién es? Este es de nosotros, pastor, le dijeron. Y solo tenía el cerco y el montarral, ¿verdad? ¿Y cómo que es de nosotros? ¿Y por qué no lo han usado? Nunca nadie lo ha querido usar, ¿verdad? Entonces vino el pastor y le dijo a la gente de la iglesia, ¿quiénes de ustedes pueden hacer tamalitos? Y bueno, en esos lugares lo que más abunda es gente mujeres que pueden cocinar, ¿verdad? Y comenzaron a hacer tamalitos, hermano, a vender 1000 tamales todos los viernes. Y con la plata que entraba de eso comenzaron a construir, ya está el edificio. Así que le cuento, bueno, me dice él, mira, este ya estuvo, ahora vamos a comprar este de la par, que ya hablaron con el dueño que no quería y ya accedió y se los va a vender. O sea, yo le digo, bueno, comprate la manzana, man, ¿verdad? Y ahí están felices, hermano, están construyendo, están dando mucho para Dios. Pero cuando yo hablaba con él, él me decía, hablando acerca de la iglesia, acerca de los padres, y me decía, no creas que todo ha sido fácil. Ha sido difícil, me decía él, tomar a una iglesia que viene con costumbres de años, que nunca, gente que no se formó, que no se educó espiritualmente en la palabra, en nada. Gente que llega a congregarse porque es domingo. Y me decía él, es difícil, pero hemos aprendido, me decía, que para que un niño, para que un jovencito de la iglesia sea salvo y se sostenga en la fe, tiene que ser salvo el padre también, me decía él a mí. Entonces él le decía a su equipo de trabajo, porque tienen 300 niños en el CDI, son 300 familias representadas de gente que no se congrega. Un mínimo de ellos lo hace, pero la mayoría no. Entonces él le decía a su equipo de trabajo, para que estos niños se queden acá y se mantengan, tenemos que ganar para Cristo a sus padres. O sea, ¿qué quiero decirle con esto? La importancia de la salvación en el papá. La importancia de la salvación en el papá, porque el papá va a dejar legado a sus hijos. Mire, pero también quiero decirle algo a los muchachos, porque quizás alguien acá dirá hoy, bueno, yo no tengo el ejemplo de mis papás. Alguien podría decir, yo no lo tengo, yo nunca lo he tenido. Si yo le cuento a usted lo que es mi casa y lo que son mis padres, usted se asustaría. Pero yo quiero decirte algo, le quiero decir algo a los jóvenes. Josías no tuvo el ejemplo de nadie. Al contrario,
Josías lo que más tenía era el mal testimonio de sus padres, pero para Josías no fue un pretexto. Josías buscó él a Dios. Digo esto porque yo he escuchado muchachos que dicen que no, que mis papás, y les doy la razón en cómo les afecta el mal testimonio de los padres, pero yo te quiero decir esta noche que no te importe y hacete como que no lo estás viendo. Busca tú a Dios intencionalmente como cosa tuya y deja que Dios se va a meter también con tus padres, y eso va a ser obviamente una bendición, ¿verdad? Así que Josías se metió con Dios desde jovencito. ¿Qué sucede cuando un muchacho se mete con Dios, busca a Dios, o cualquier persona busca a Dios y decide buscar a Dios en serio? Mire, versículo 3, estamos siempre en el 3. Primero dice que Josías comenzó a buscar a Dios, pero ahora vea las consecuencias de buscar a Dios. Qué lindo. Dice, y a los 12 años, o sea, a los 12 años de qué, a los 12 años de reinado, dice, comenzó ¿a qué? A limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. El 7 dice, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Lo primero, hermano, lo primero que sucede en la vida de una persona que busca a Dios en serio, es que Dios comienza a limpiarlo. Es inevitable. Cuando en una iglesia a mí me dice alguien que cae tantas veces en lo mismo, la respuesta es muy sencilla: no estás buscando a Dios. No estás buscando a Dios porque es inevitable. Buscamos a Dios. Es como aquel dicho que dice, en verdad, una mosca asquerosa no se para nunca en una plancha ardiendo, ¿verdad? O sea, cuando buscamos a Dios, el fuego de Dios, hermano, nos limpia. Pablo dijo en cierto momento, dijo Pablo, que había un pecado, había en él algo, una lucha. Y Pablo dijo, ¿cuándo me librarás de este cuerpo de muerte? Pablo estaba cansado de fallar. Pablo tenía luchas, pero note, ya no era intencional. Y Pablo dijo, ya no soy yo quien lo hace, es el pecado que mora en mí por naturaleza, pero en mi corazón mi anhelo es agradarte y vivir en santidad. Entonces, primero, cuando buscamos a Dios, Dios nos limpia. Hermanos, Dios hace en nosotros esa obra regeneradora. Lo primero que sucede cuando nos acercamos es que viene a nosotros la necesidad de la santidad, de la pureza. Aquellos que conocimos al Señor después de habernos enlodado en el lodo del mundo, entendemos lo que sucedió cuando fuimos salvos. Yo acepté a Cristo en el año 2000 y bueno, yo escuchaba metal. Yo fui metalero 14 años. Y entonces recuerdo que acepté a Cristo, pero yo oía la música. Y entonces yo me acuerdo que una vez, la primer vigilia a la que yo fui, me acuerdo que llegué a la vigilia y a las 5, las vigilias de las 5 de la mañana, ¿hace cuántos años fue eso, verdad? Que llegaban hasta las 5 de la mañana. Y entonces yo me acuerdo que salí de la vigilia y me fui para la pasarela de la iglesia. Y yo andaba en ese tiempo todavía los Discman, no había MP3 ni nada de esas cosas, Discman, y aquí se lo ponía uno, ¿se acuerda, verdad, hermano? Y yo con el Discman y me puse los audífonos, y yo estaba en la pasarela agarrado así de las mallas de la pasarela, yo moviendo la cabeza, y usted no sabe lo que yo estaba oyendo, hermano, usted se asusta si lo oye. Y se me acercó una amiga que en esos días fue con de las primeras jovencitas que yo empecé a hablar, y me dijo, acabas de echar a la basura todo lo que recibiste aquí en la vigilia. Nunca lo olvidé, hermano, nunca lo olvidé. Y sabe, después de eso, yo empecé a pedirle a Dios que hiciera que yo odiara lo que yo escuchaba. Y Dios lo comenzó a hacer. Y yo ponía los discos, una canción aguantaba y lo quitaba hasta que al momento ya no pude soportarlo más. Los cassettes eran así, hermano, eran pero pilas de cassette, montones, los empecé a poner. ¿Se acuerda, verdad? Ponía la radio, ponía el cassette y le daba rec y play. Y lo borré y comencé a grabar predicaciones y todo. ¿Sabe qué estaba pasando en mí? Que Dios me estaba limpiando. Yo me acuerdo una vez me acerqué al pastor, el pastor con el que yo acepté a Cristo, el pastor Oscar García. Y yo me acerqué al hermano Oscar y le digo al pastor,
llorando en la oficina, no puedo dejar la música, pero es una lucha. Y el hermano Oscar me decía, tranquilo, me dijo, el Espíritu Santo está haciendo la obra, no te preocupes. Hermano, cuando nos acercamos a Dios, Dios nos limpia. Le quiero contar este testimonio rapidito. Hace unos 5 años quizás estábamos en el Instituto Nacional Thomas Jefferson en Sonsonate. Y después de una jornada larga de 5 días predicando y haciendo conferencias evangelísticas en el instituto, la última de todas, el último día, ya se ha ido todos los estudiantes y estoy yo con la gente de las iglesias que me estaba apoyando. Estamos quitando el equipo y todo. Yo estoy quitando mi computadora y se asoma un muchacho a la puerta, estaba hasta el fondo y yo me acerqué y le pregunté, ¿buscas a alguien? ¿Se te olvidó algo? ¿Perdiste algo? Y él me dijo, no, quería hablar con usted, me dijo, y no había nadie en el salón. Y me dijo, ¿podemos sentarnos? Sí, y agarramos unos pupitres y nos sentamos. Un muchacho de 2º año de bachillerato. Nos sentamos y se quitó su mochila. Y entonces, cuando él intentó hablarme, bueno, pues él no pudo, él estaba muy conmovido. Y puso el brazo en el pupitre, puso la cabeza en el brazo así, y empezó a llorar. Y un muchacho de bachillerato no llora delante de nadie, hermano. Solo delante de la novia que lo está cortando, ¿verdad? Pero eso ahí queda, por ahí nadie más lo ve llorar. Y el muchacho empieza a llorar, pero se sacudía llorando. Entonces a mí me conmovió mucho, ¿verdad? Porque yo dije, algo hay aquí, ¿por qué él está así? Entonces, bueno, cuando al fin me pudo hablar, me dijo esto, yo le pedí a Jesús que entrara en mi corazón hoy. Yo le dije, pero ¿y por qué estás llorando así? Y me dijo, porque no entró, me dijo. Chispas, dije yo. ¿Cómo sabe que no entró? Fue el cuestionamiento teológico más profundo que yo había escuchado. No entró, me dijo. Entonces yo, tratando de no reírme, le pregunté, mira, disculpa la pregunta, ¿y por qué decís que no entró? Pone la mano en la silla, hermano, así, mire, con las manos en la cara, llorando, pero con dolor. Y de nuevo lo esperé, yo con el nudo aquí en la garganta también. Y cuando al fin me pudo hablar, me dijo, es que usted no sabe quién soy yo. Yo soy esto. Yo soy esto, yo soy esto. Uy, empezó a decirme tantas cosas del mismo. Y él seguía llorando. Y en el momento el Señor me dio una respuesta para él. La respuesta era muy sencilla realmente. Yo le dije, ¿sabes cuál es tu evidencia de que ya el Señor está en tu corazón? Es el dolor que sientes por tus pecados. Y nos abrazamos, yo lo abracé, lloramos y le dije, sentíte feliz de tu dolor. Ayer le dije, a esta hora te valía todo lo que me acabas de decir, pero ahora te duele porque ya el Espíritu Santo está en ti. Y de aquí en adelante le dije, te tengo una buena noticia, no vas a poder pecar igual, porque nuestra vida cambia cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Entonces, cuando Josías comenzó a buscar a Dios, hermano, me llama la atención esto, note, Dios no le comienza a hablar de promesas a Josías. Hay mucha gente que piensa que con Dios es acercarse a Dios y vienen las promesas. Las promesas están en la palabra. Sin embargo, Dios nos empieza a dar indicaciones a nosotros. Note a Josías. Mire, lo primero que le dice a Josías cuando Josías se comienza a acercar a Dios, lo primero, un día Dios le dice a Josías, quiero que limpies todo lo que tu padre y tu abuelo han hecho con mi pueblo. Y eso era serio, no era cualquier cosa. Eso implicaba, hermano, que me imagino que Josías salió con un equipo SWAT, no sé, ¿verdad? Un ejército, a quebrar las estatuas, a derribar altares. Yo me imagino a los brujos maldiciendo a Josías desde lejos, queriendo que se muriera. Yo me imagino cómo fue esto. Fue terrible, pero Josías obedeció. Dios lo primero que hace cuando nos acercamos a Él es darnos indicaciones de limpieza, que limpiemos, que limpiemos, que limpiemos. Cuando la basura se empieza a meter a nuestros hogares es porque nos hemos alejado de Dios. Cuando el papá, la mamá está permitiendo cosas que entren al hogar, simple, ha habido un alejamiento de Dios. Pero cuando nos empezamos a acercar, es muy sencillo, hermano, el fuego comienza a arder otra vez y las moscas mugrosas se comienzan a alejar. Es así como funciona y es así como va a funcionar para nosotros. Entonces Josías en primer lugar buscó a Dios desde joven. Segundo, Josías se limpió y limpió a la nación también de todo lo que sus padres habían hecho. Dios puede limpiar lo que sea, sin importar el nivel, hermano, de podredumbre que pueda haber en nosotros, quizá en el corazón. Dios lo puede limpiar. Para Dios no hay ningún problema. Un cantante muy famoso se llama Brian Welch. Brian Welch era el bajista de una banda muy conocida en los Estados Unidos que se llama Korn.
Y Brian Welch era adicto a la heroína y las metanfetaminas. Su esposa murió en una sobredosis de droga y se quedó solo él criando a su hija de 8 años. Drogadicto, famoso, millonario. Y un día Brian Welch llega a su casa, a su mansión, y su hija de 8 años lo sale a recibir con un papel en la mano. Y le dice: papi, escribí mi primer canción. Ella estaba en ese ambiente de la música. Y le dice: escribí mi primer canción. La canción, toda la canción hablaba de sexo. Toda, 8 años. La había escrito ella. Y dice Brian Welch que eso fue como que el reloj se detuvo para él. En ese momento tomó su carro y se fue a encerrar a un hotel. Se encerró 3 días ahí. Se encerró 3 días esperando que le pasara el efecto de la droga. Y soportó la crisis de ansiedad cuando ya no se drogó. Y de ahí se fue para de un pastor que él conocía, que vivía cerca de su casa. Llegó donde este pastor, desayunaron juntos, el pastor le sirvió un desayuno. Le estoy hablando de un hombre, un ícono en la música, en el género que ellos tocan en los Estados Unidos. Desayunó con el pastor y después de desayunar, el pastor oró por él. Brian Welch le entregó su vida a Cristo y le dijo: quiero que vengas conmigo. Se llevó al pastor para su casa, comenzó a sacar los paquetes de droga de todos lados y lo llevó al inodoro, todas las botellas de alcohol, todo lo que había lo empezó a echar en el inodoro. Después con el pastor se fueron para donde el manager de la banda y pidió que hubiera una reunión con toda la banda y le dijo a la banda: muchachos, me tengo que ir, porque si yo me quedo aquí, yo me muero, como murió mi esposa. Así que la banda lo respetó y se fue y anunció que dejaba a Korn para seguir al Señor. Ese mismo día el mundo lo supo porque en internet salió: Brian Head Welch deja a Korn para seguir a Dios, decían los artículos, hasta el día de hoy con su hija. ¿Qué le quiero decir? Nunca es tarde, siempre es tiempo. Para aquel que quiera ser limpio, Dios lo va a limpiar sin importar los años que tengamos de estarnos revolcando en el pecado. Me llama la atención algo, hermano, y es que en este caso fue Josías quien limpió. Lo que le voy a decir es quizá fuerte, pero Josías limpió la mugre de su papá y de su abuelo. Y sabe, hay muchos hogares así. Hay hogares donde papá y mamá no quieren entender, pero hay un hijo que es el que está ahí en los campamentos. Uno los ve tirados en el suelo, llorando, revolcándose, llorando delante de Dios de dolor por sus padres. Uno los ve en las vigilias, uno los ve adorar a Dios, servir a Dios con todo el corazón, porque papá y mamá no quieren, porque mantienen su ¿verdad? Su forma de pensar abierta, y entonces para ellos Dios, no, eso es pero no es para nosotros. Y ahí está, y en muchos hogares, hay muchas casas, y no cualquiera, hay muchos hogares cristianos, donde es uno de los hijos quien está clamando, y le voy a decir algo, sosteniendo espiritualmente la casa. Hay hogares, hermano, donde ya se tendrían que venir abajo y no se han venido abajo porque hay un muchachito de 16 años, 17 años, los papás no lo saben, lo regañan porque viene a la iglesia, lo regañan porque se congrega, pero ahí está el muchacho clamando. Lo que papá y mamá no saben es que ese muchacho está sosteniendo en oración a su casa, a su familia. Papá dice que yo soy el del pisto y eso, pero lo que ese papá no sabe es que su trabajo lo tiene porque su hijo de 16 años pasa clamándole a Dios que tenga misericordia de él y tenga misericordia de su casa. Eso fue lo que pasó con Josías. Josías tomó las riendas de algo que no le correspondía, pero Josías lo hizo. Hay hogares donde son los hijos los que oran, los que claman, los que interceden por la familia. Sus padres no lo saben, pero es así. Y yo quiero que usted me permita hoy, y me permitan los muchachos, porque yo le quiero leer a los padres. Yo no le llamaría carta, no sé ni cómo llamarlo, pero un párrafo que yo escribí, digamos como de parte de una generación que necesita a padres que estén cerca de Dios. Usted dirá: hermano, pero usted, ¿quién es usted para hablar esto? Mire, yo quizás no soy nadie para hablar esto, pero tengo 12 años de estar enfrente de muchachos de bachillerato. Y he tenido frente a mí a 65,000 estudiantes a quienes les he predicado. No he hablado con todos, lógicamente, pero sí con muchos. Y en las fichas de conversión que nos dan podemos ver su corazón y las crisis terribles que están viviendo. Entonces, como de parte de una generación que necesita que los padres oigan, esto es algo que quizás se lo va a quedar en el aire, va en general, pero mire, esto dice así: sea que nunca haya tenido un encuentro con Dios,
o en el peor de los casos usted ya conozca la palabra de Dios, ya conozca a Dios, hay cosas que sus hijos quizás por temor nunca le van a decir. Sin embargo, en su corazón está y ellos quisieran decirlo. Hay hijos que están cansados de la ambigüedad de sus padres. Hay hijos que están cansados de la frialdad de sus padres, cansados de la doble vida de sus padres, cansados de ver botellas de alcohol apestoso en la casa, cansados de que el papá o la mamá apesten a cigarro. Hay hijos que están cansados de las películas pornográficas metidas por todas las gavetas de la casa. Hay hijos que están cansados de amigos borrachos esperando a que mamá lleve las boquitas al comedor. Hay hijos que están cansados de otras mujeres que no son su mamá. Hijos que están cansados de las infidelidades, las altanerías, la arrogancia, la indiferencia de sus padres, las burlas a Dios de sus padres, la distancia hacia Dios de sus padres, la falta de atención hacia Dios de sus padres, los pretextos de sus padres, y podría continuar la lista. Hay hijos que están cansados de esto. Y sabe, hermano, Dios nos llama a los padres a un compromiso como a mí me asusta, créame que sí me asusta, mis hijos están pequeños, pero creo que todo cambia para aquellos que amamos a Dios y servimos a Dios y somos papás, todo cambia, el ministerio cambia, nada es igual para nosotros, no se puede porque entendemos que nuestros hijos son, hermano, quienes van a tomar el legado nuestro. Cuando somos papás y amamos a Dios y servimos a Dios, para quienes amamos a Dios, servimos a Dios en el ministerio. Y sé que aquí hay gente que me dirá, estoy de acuerdo, pero no nos dejó de deslumbrar el predicador de púlpito, el predicador famoso, el predicador de cámara de televisión. No digo que eso es malo, pero nos dejó de impresionar eso. Pero sí nos impresiona ver al papá con sus hijos. Conozco a unos pastores en Nicaragua, por cierto, el superintendente de las Asambleas de Dios en Nicaragua, el pastor Pedro Pablo Rojas. He ido a predicar muchas veces a su iglesia, varios años seguidos. Y él tiene 2 hijos varones. Entonces, en uno de los congresos al que yo fui invitado, no sé, estoy en la alabanza, él está ministrando, pero de repente mi atención se fija en él y detrás de él están sus 2 hijos tocando el piano, ya son muchachones universitarios. Y mi atención se fijó en ellos. El siguiente año yo fui con eso y le puse mucha atención a ellos como esposos, a sus hijos. Y el año pasado que fui, tuvimos el chancecito por ahí de platicar y entonces yo dije, estábamos solos en el lugar donde fue el congreso y yo les dije, pastores, yo quiero que aquí entre nos, yo quiero que ustedes hagan algo por mí. Y yo andaba con Ezequiel, mi hijo de 6 años. Y entonces cerramos la puerta, estaban solo ellos 2 con sus 2 muchachos. Y yo le dije, pastor, ¿pueden orar por mí? Yo quisiera que ustedes oren por mí y por mis hijos. Y yo les dije esto, ustedes tienen 2 varones y yo quiero eso que veo en sus hijos, yo lo quiero para mis hijos. Bueno, mi sorpresa fue que yo estaba así con el nudo en la garganta por los muchachos llorando, y la esposa llorando. Y bueno, oraron por nosotros, ¿verdad? Y sabe, fue de bendición. No le voy a contar más por tiempo, pero cuando yo vine, mi esposa me empieza a contar cosas que empezó a vivir ella cuando estábamos allá, porque el pastor empezó a orar por mi esposa y dijo cosas tan específicas, y cuando yo vengo mi esposa me dice, esto y esto está pasando, Dios me dijo esto, Dios me dijo. Yo le dije exactamente lo que el pastor estaba orando a tal hora en la mañana en ese hotel donde estábamos ahí congregados. Hermano, el éxito para nosotros como padres obviamente va a ser nuestros hijos. Qué triste va a ser para muchos cuando estén frente al trono blanco delante del Padre Celestial y el Padre tenga que ponerles esas fotos, esas imágenes. Yo no sé qué les va a poner a muchos padres y les va a decir, aquí está tu hijo, mira lo que hiciste con él. No, Señor, pero mi hijo es médico, yo también. Tu hijo no me buscó a mí como tú no me buscaste nunca a mí. Eso es lo que Dios va a decirle a muchos, sin importar grados académicos y sin importar tantas cosas. Así que, hermano, Dios quiere que usted y yo le busquemos, nos limpiemos. ¿Y qué le parece? Sí, la segunda parte la dejamos para mañana. ¿Le parece? ¿Sí? Yo quisiera que usted cierre sus ojitos un momento. Cierre sus ojos un momento. Vamos a orar.
Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, quizá entre nosotros hoy hay gente que viene con cargas muy grandes, con necesidades muy grandes. Y entre nosotros, Señor, puede haber alguien que a lo mejor piensa que su vida va a terminar como la ha visto transcurrir tanto tiempo. Señor, pero tú llegas a nuestra vida para hacer que nuestro destino cambie. Josías se encontró contigo y cambió su destino. Y no solo el suyo, sino de toda la nación de Israel, porque a través de él tú llevaste algo maravilloso a este pueblo. Yo esta noche te pido, Señor, que tú hagas algo maravilloso en la vida de aquel que ha venido pensando que todo va a terminar como lo conoce, que todo va a terminar como se lo han dicho, que todo va a terminar como quizá hasta le han profetizado, le han dicho que va a terminar mal, le han dicho que va a haber dolor en su vida, crisis, angustia, aflicción. Pero Señor, tú eres especialista en cambiar nuestras historias. Yo te pido esta noche por aquel que ha venido con la necesidad de encontrar respuestas, que tú esta noche, Señor, toque su corazón para que deje de pelear, para que deje de resistirse, para que deje de luchar contigo, Señor. Toca su corazón, Señor, para que simplemente se rinda y reconozca que te necesita, y reconozca con su boca y reconozca en su corazón y te confiese como su Señor y su Salvador personal. Señor, toca su corazón, toca su mente. Señor, derriba todos los argumentos de la mente, todos los argumentos intelectuales, filosóficos, religiosos, para que simplemente, Señor, no haya más por qué pelear, sino nada más rendirse delante de ti. Si esta noche usted ha venido con ese vacío, esa necesidad en su corazón, para cada muchacho que está acá, jovencitos, si tú has venido hoy porque te invitó a alguien, quiero decirte que Dios usó a esa persona para traerte aquí, pero es porque Dios te está buscando y quiere que te rindas, quiere que dejes de pelear, quiere que simplemente accedas y digas: no puedo más, yo necesito, Señor, tu presencia en mi vida, porque sin ti yo nada puedo hacer, alejado de ti nada puedo hacer, y estoy cansado, estoy cansada de luchar solo, Señor. Te pido que vengas a mi vida, a mi corazón esta noche. Ahí donde está, yo quisiera saber si hay algún jovencito, algún adulto, papá, mamá que está acá. A usted Dios le ha hablado a su corazón y usted sabe que es con usted. No pelee más, no insista en evadirlo, simplemente acepte que Dios le está hablando a usted, y le está hablando porque Dios le ama y tiene misericordia de usted.